Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano, hoy hablando de la materia económica con el economista Jesús Cacique, y dejamos, antes de la pausa, la interrogante, bueno, ¿qué hacer ante este panorama? ¿Por dónde empezar a caminar un camino para lograr la recuperación, la reactivación y todo lo que implica modificar la situación actual de la economía venezolana? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde comenzar a caminar este recorrido hacia la recuperación económica? ¿Cuáles podrían ser las 2, 3 o 4 medidas que de inmediato habría que tomar para darle un cambio significativo a esta situación? Esto es un recorrido cargado de tachuelas, ¿no? Es muy difícil, Unay, porque el gobierno no quiere rectificar, el gobierno tiene encrustado este socialismo del siglo XXI y son medidas coherentes. Yo le agrego a tu pregunta medidas coherentes, ¿no? Las medidas coherentes serían disciplina fiscal, disciplina monetaria, fomentar la inversión extranjera privada que está alicaída. La CEPAL, América Latina, recibe entre 8 y 10% del Producto Interno Bruto en flujo de inversión extranjera directa. Venezuela apenas el 1,5%. El informe del Doing Business, Unay, es muy lapidario. En la región se requieren aproximadamente entre 10 días y 12 procedimientos, 12 procedimientos y 10 días para aperturar una unidad de negocio o una empresa. En Venezuela son 17 procedimientos, o sea, 17 alcabalas burocráticas y 144 días. Bueno, esto es imposible aperturar. Pero el gobierno no hace mucho creó un ministerio para la agilización de los trámites. Eso es burocracia. Este gobierno en burocracia es experto, porque yo recuerdo que una de las banderas de Hugo Chávez era minimizar los ministerios, ¿te recuerdas? Claro. Bueno, y ahora tenemos más ministerios que no lo vas a resolver ni con leyes, con decretos, ni con ministerios, y menos con una visión vetusta y una visión primitiva. Bueno, para nuestros amigos que nos están viendo allí en el sur de la Florida y en el resto del mundo, recientemente se creó el Ministerio de la Agricultura Urbana, donde su titular plantea como una medida para salir de la crisis alimentaria que tenemos en Venezuela, que la gente en el jardín de su casa, en una maceta, en un pote, en una lata, siembre cebollín, por ejemplo. Bueno, esas son una de las propuestas de una ministro, que si uno lo ve, que esa propuesta la hace una enferma mental en la mitad de la calle, bueno, podría dar risa o podría no prestarse la atención. Cuando la persona que hace ese planteamiento es miembro del Ejecutivo Nacional, es una ministra la que está haciendo ese planteamiento, es realmente preocupante, ¿no? A mí me preocupa mucho las declaraciones de la ministra, porque realmente si esa es la visión para que Unay Amenábar pueda autoproducir o autoalimentarse, bueno, significa entonces que vamos a tener una crisis de alimentos, significativa, ¿no? Qué lamentable. Y un ministro el ministro Sala indica que en Venezuela no hay inflación, y luego el gobierno dice que hay una inflación inducida. Claro que hay una inflación inducida con el financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA y con el incremento de la liquidez monetaria en el país. La propuesta de nosotros es muy sencilla, Unay, pero obviamente que es una propuesta que el gobierno la ha rechazado, porque la estratagema política es tener a Unay genuflexo, es que los venezolanos nos arrodillemos, que son los controles. Ahí está la estrategia política del gobierno, no liberar el control de cambio. Totalmente falso, algunos analistas afectos al gobierno que dicen, usted libera el control de cambio y no nos queda ni un dólar. Eso es falso, porque el 65% de las reservas internacionales es oro. Y lo único que tenemos en reserva operativa son 1.200 millones de dólares. O sea, ¿qué se va a fugar? 1.200 millones de dólares. Venezuela es una economía muy buena. O podría fugarse el oro. O hipotecarlo a través de swaps, que el año pasado se efectuó un swaps y se efectuaron tres retiros de derecho especial de giro del Fondo Monetario Internacional. Pero obviamente que esto tiene un límite. Tú puedes hipotecar el oro como aproximadamente el 70%, porque el otro 30% es por la volatilidad del mercado, quedaría muy endeudado. Abrir, por ejemplo, PDVSA a los mercados privados, a la economía privada, privatizar parte de PDVSA o de las industrias básicas de Guayana,
podría dar resultado, establecer un esquema de captura, claro, eso tendría que ser con otro gobierno, pero que se logre todos los capitales que han sido robados en el exterior. ¿Hay mecanismos para hacerlos regresar a Venezuela? Es una excelente propuesta y también un diputado, colega, José Guerra, lo ha venido formulando en reiteradas oportunidades. No, la propuesta de nosotros los economistas es la unificación cambiaria, es desmontar el control de cambio, no continuar con este control de cambio que es totalmente inviable e insostenible, ¿no? Podemos sentarnos los técnicos que nos hemos colocado completamente a la orden para efectuar nuestro comentario, nuestras apreciaciones y nuestro aporte académico a la Asamblea Nacional, e incluso creo que vamos a publicar un documento frente a esta situación que está atravesando Venezuela. Claro, pero esas son decisiones que no toma la Asamblea Nacional, esas las toma el Ejecutivo. ¿Están dispuestos a sentarse con el doctor Salas a hablar de economía? Hay que hacer una presión de diferentes poderes, porque el Poder Ejecutivo no nos toma en cuenta. O sea, cada vez que publicamos un documento, lo que hacen es detractarnos y descalificarnos. Pero la unificación cambiaria podemos debatir si lo podemos efectuar pegándonos del techo del paralelo y luego ir bajando con la venta de divisas, o podemos también efectuar una unificación de cambiaria a 170 o 165. Hay diferentes visiones de economía, de diferentes economistas, pero lo importante es desmontar el control de cambio, que eso es inviable y totalmente insostenible. La otra propuesta, independencia del Banco Central de Venezuela. Obviamente que ya todo el país sabe que tenemos un Banco Central de Venezuela adscrito a Miraflores. Y quiero culminar contigo este punto. El artículo 300, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El epicentro para mí de los análisis está aquí, porque el gobierno habla mucho de la Constitución. Y el artículo 319 dice, también rendirá informes, que el Banco Central de Venezuela, periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país, acaba de publicar cifras obligadas, y sobre los demás asuntos que se le soliciten incluirá los análisis que permitan su evaluación. Ojo con esto. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo, que es trancar cifras, y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas de acuerdo con la ley. Claro, pero siempre podrán decir que había justificación para dar esas cifras, o sea, que está justificado. Hoy seguramente el Tribunal Supremo de Justicia avalará esa justificación. Pareciera que por ahí los dos mecanismos desactiva. Si el tribunal, el TCJ, aprueba la emergencia económica y la Asamblea Nacional lo rechaza, queda desactivado automáticamente, ¿no? Ya el TCJ sabemos que obviamente que lo va a aprobar, pero te reitero, Unai, con decretos de emergencia económica, con reforma de la ley del Banco Central de Venezuela, eso en ningún momento vas a recuperar la confianza en el país. Incluso los artículos que estuvimos analizando, eso no fomenta la inversión, eso ahuyenta la inversión. Entonces, ¿qué guerra económica hay? No, la paradoja además es que es una guerra económica inventada por el gobierno y la cual pierde. Ellos inventaron la guerra y la perdieron. Y siempre tiene que los gobiernos comunistoides, en la historia, mira, brevemente, los gobiernos comunistoides tienen que buscar un Mesías. Y ese Mesías le va a resolver los problemas económicos a UNAI con vivienda, con salario, etcétera. Pero pasan los años, 17 años, y el Mesías no resuelve los problemas. El único Mesías que yo conozco es trabajar mucho todos los días. Ese es el único Mesías que nos va a resolver los problemas. Y hay que producir. Jesús, muchísimas gracias. Y hay que producir. Así es. Gracias por la invitación. Así que por habernos dado estos minutos, y muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en Análisis Venezolano. Será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unai Amenábar.